Un rico inversionista decide vestirse como persona común y vive en carne propia el prejuicio que nunca imaginó que existiera. La venganza que él planea va mucho más allá de lo que cualquiera podría esperar. En las montañas de Oaxaca, un multimillonario toma una decisión que cambiará su vida para siempre al abandonar sus trajes de diseñador y mezclarse con la gente trabajadora de los mercados. Antes de continuar la historia, me gustaría pedirles que le den like a este video y se suscriban a nuestro canal. Así nos ayudan a siempre tener una historia emocionante por aquí y no se pierden nuestras historias. No se olviden tampoco de contarme en los comentarios desde dónde están viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El aroma del café de altura se filtraba por las ventanas blindadas del piso 35 del edificio más alto de Oaxaca, mezclándose con el aire acondicionado que mantenía a Eduardo Ramírez Castellanos completamente aislado del calor y los sonidos de la ciudad que se extendía a sus pies como un tapete de adobe y cantera verde. A sus 40 años, este hombre de facciones zapotecas, pero educado en universidades estadounidenses, había construido un imperio financiero que abarcaba desde plantaciones de café orgánico hasta desarrollos turísticos ecológicos en la costa oaxaqueña. Sus inversiones habían transformado comunidades enteras, o al menos eso creía. Había financiado escuelas, clínicas de salud y programas de microcréditos que llegaron a ser modelos nacionales. Su fundación benéfica movía millones de pesos anuales hacia causas relacionadas con preservación cultural, educación bilingüe y desarrollo sostenible. Los medios lo habían llamado el filántropo más influyente del sur de México, un título que llevaba con orgullo pero también con una creciente sensación de vacío. Esa mañana de miércoles, mientras revisaba reportes financieros sobre el éxito de sus programas sociales, una pregunta lo atormentaba como el sonido persistente de las campanas de Santo Domingo. ¿Realmente conocía a las personas que decía estar ayudando? Los números en sus pantallas mostraban mejoras estadísticas impresionantes, pero ¿qué significaban esas cifras en términos de experiencias humanas reales? La decisión llegó súbitamente, como los aguaceros que transforman los arroyos secos en torrentes impetuosos durante la temporada de lluvias. Se dirigió a su vestidor, donde colgaban docenas de trajes hechos por sastre, camisas de seda italiana y zapatos de cuero español que costaban más que el salario mensual de sus empleados. Los ignoró completamente. En el fondo de un armario, encontró ropa que había comprado años atrás para una sesión fotográfica promocional de sus programas rurales. Pantalones de mezclilla desgastados, una camisa de manta blanca y unas sandalias de cuero que cualquier trabajador podría usar. Se quitó su reloj Patek Philippe y lo guardó junto con su anillo de graduación de Stanford, despojándose sistemáticamente de todos los símbolos externos de su estatus. Frente al espejo del baño, no se reconoció. Sin los marcadores de clase que había usado durante décadas, sus rasgos indígenas se hacían más evidentes. Su piel morena, que normalmente mantequillaba con tratamientos caros, ahora brillaba naturalmente bajo la luz. Sus facciones zapotecas, heredadas de su bisabuela, quien había sido tejedora en Teotitlán del Valle, emergían sin el barniz occidental que había construido cuidadosamente alrededor de su identidad pública. Bajó al estacionamiento subterráneo y pasó de largo sus 3 automóviles de lujo. En su lugar, tomó las llaves de una camioneta Tsuru que usaba el personal de mantenimiento del edificio. El asiento de vinilo agrietado contrastaba brutalmente con los interiores de piel a los que estaba acostumbrado, y el calor se filtraba por las ventanillas que apenas sellaban. Mientras manejaba hacia el centro histórico de Oaxaca, por primera vez sin chofer en más de una década, el paisaje urbano adquirió una dimensión completamente nueva. Los vendedores de elotes y tejuinos llenaban las esquinas con aromas que había olvidado. Las combis atestadas de trabajadores creaban una sinfonía de motores y conversaciones que nunca había escuchado desde su torre de cristal. Y los murales que decoraban paredes de barrios populares contaban historias de resistencia y esperanza que había observado solo desde la distancia segura de automóviles blindados. El mercado Benito Juárez
Bullía de actividad matutina cuando estacionó la camioneta en una calle lateral donde el pavimento cedía lugar a piedras coloniales irregulares. El aroma de mole, tasajo y chocolate se mezclaba con el sonido de zapoteco, mixteco y español, creando una sinfonía cultural que lo transportó inmediatamente a recuerdos de su infancia, antes de que sus padres decidieran que su futuro requería distanciarse de sus raíces provinciales. Decidió caminar, pagando 5 pesos por cuidado de auto a un joven que no tendría más de 15 años. Las banquetas de cantera verde, pulidas por siglos de comercio, irradiaban frescura incluso bajo el sol de montaña que comenzaba a calentar la mañana oaxaqueña. Sus sandalias, que había considerado cómodas en la privacidad de su oficina, comenzaron a revelar cada irregularidad del empedrado colonial. Fue entonces cuando notó la mirada del oficial Javier Morales Vázquez, un hombre corpulento de 45 años, con bigote canoso y una presencia que ocupaba más espacio del que su cuerpo realmente requería. Su uniforme azul marino estaba impecablemente planchado a pesar del calor creciente, y su cinturón de cuero crujía suavemente cada vez que se movía, cargado con todos los símbolos de autoridad que el reglamento permitía. Morales había nacido en una familia de clase media-baja en el barrio de Jalatlaco, donde su padre trabajaba como albañil y su madre vendía comida en el mercado. Desde joven había observado cómo funcionaban las jerarquías sociales en Oaxaca, quién tenía derecho a ocupar qué espacios, quién podía caminar con seguridad por ciertas calles, quién merecía respeto y quién debía demostrarlo constantemente. Su uniforme le había otorgado finalmente el poder de hacer cumplir ese orden social que había observado desde abajo durante toda su juventud. «Buenos días, jefe», dijo acercándose a Eduardo con esa familiaridad forzada que utilizaba para desarmar antes de atacar. «¿Ande por estos rumbos tan temprano?» Su tono parecía casual, pero sus ojos ya estaban catalogando cada detalle. La ropa modesta pero demasiado nueva, las manos que mostraban demasiado cuidado para alguien que trabajara físicamente, la postura erguida que hablaba de educación formal. Eduardo, quien desde los 20 años había sido tratado con deferencia automática por parte de cualquier autoridad, sintió inmediatamente que algo estaba fuera de lugar en la interacción. «Buenos días, oficial. Solo vine a conocer el mercado», respondió con el español neutro que había perfeccionado en universidades extranjeras, sin rastro del acento oaxaqueño que había suprimido conscientemente durante su formación profesional. «Ajá, conocer el mercado», repitió Morales con un tono que destilaba escepticismo. «¿Y de dónde viene usted? No parece ser de por acá». La pregunta sonaba como una investigación policial rutinaria, pero Eduardo comenzó a percibir undercurrents de hostilidad que nunca había experimentado personalmente. El interrogatorio escaló sistemáticamente. Morales pidió identificación. Cuestionó qué hacía Eduardo específicamente en esa área tan temprano. Insinuó que tal vez andaba buscando mercancía especial o servicios particulares. Con cada pregunta, su tono se volvía más despectivo, más claramente racista. Comenzó a usar términos como indito y oaxaquito, con esa crueldad casual que caracteriza al racismo interiorizado mexicano. Eduardo experimentó por primera vez en 4 décadas la sensación visceral de ser visto como sospechoso simplemente por existir en su propia ciudad. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras buscaba su credencial de elector, sintiendo las miradas de comerciantes y compradores matutinos que se detenían para observar la escena que se desarrollaba entre los puestos de verduras y artesanías. Entre los observadores se encontraba Soledad Hernández Jiménez, una mujer de 62 años, con trenzas grises adornadas con listones tradicionales oaxaqueños, vestida con un huipil bordado que ella misma había tejido décadas atrás. Había dedicado 40 años de su vida a enseñar en escuelas rurales de la Sierra Norte, trabajando con comunidades zapotecas y mixes donde había aprendido no solo idiomas indígenas, sino las realidades cotidianas de discriminación que sus estudiantes enfrentaban cuando bajaban a la ciudad. Su rostro, marcado por décadas de luchas pedagógicas contra sistemas educativos que privilegiaban el español sobre las lenguas originarias,
se contrajo de indignación al reconocer inmediatamente lo que estaba presenciando. No era la primera vez que veía esta dinámica, pero su experiencia le había enseñado que el silencio cómplice era una forma de participación en la injusticia. «Oficial Morales», gritó con la voz que había usado para mantener orden en aulas rurales llenas de estudiantes energéticos. «¿Por qué está molestando a este señor? ¿Ha cometido algún delito?» Su intervención cortó el aire matutino como un rayo, haciendo que varios comerciantes voltearan con una mezcla de admiración por su valor y nerviosismo por las posibles consecuencias. Isaías Mendoza Cruz, un joven fotógrafo freelancer de 26 años, había llegado temprano al mercado para capturar la luz dorada del amanecer sobre los productos tradicionales para un proyecto personal sobre economía popular oaxaqueña. Su cámara, una vieja Nikon que había comprado usada con ahorros de meses trabajando como asistente en estudios fotográficos de la capital, colgaba discretamente de su cuello cuando notó la tensión creciente entre el oficial y el desconocido. La memoria de su abuelo, un campesino mixteco que había migrado a la ciudad en los años 60 y había enfrentado discriminación constante mientras trabajaba como cargador en el mismo mercado, lo motivó a comenzar a fotografiar la escena desde una distancia prudente. Sus dedos se movieron instintivamente sobre los controles de la cámara, ajustando exposición y enfoque, mientras documentaba no solo la humillación del hombre, sino las expresiones de los espectadores: incomodidad, curiosidad morbosa y, en algunos casos como el de la maestra, indignación auténtica. Cada disparo de su cámara era silencioso, pero deliberado, capturando ángulos que mostraban tanto la vulnerabilidad de la víctima como la agresividad del perpetrador. Isaías sabía por experiencia familiar que estas imágenes podrían ser herramientas poderosas de denuncia, una forma de hacer visible lo que normalmente permanecía oculto en la rutina cotidiana de la discriminación sistemática. Morales, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada públicamente por una mujer mayor y notando al fotógrafo que documentaba la escena, intensificó su agresividad como una forma de reafirmar control. «Señora, váyase a vender sus quelites y no se meta en asuntos policiales», le gritó a Soledad mientras empujaba a Eduardo contra la pared de un puesto de artesanías. «Este individuo se ve sospechoso y tengo que verificar que no ande en malos pasos». La humillación alcanzó su punto máximo cuando Morales procedió a registrar agresivamente a Eduardo frente a la multitud creciente, sus manos recorriendo bolsillos y costados con una rudeza completamente innecesaria. El aroma de café tostado y chocolate molido que emanaba de los puestos cercanos se mezclaba grotescamente con el olor a miedo y humillación que impregnaba la escena, creando un contraste sensorial que Eduardo nunca olvidaría. Cerró los ojos mientras sentía cómo cada fibra de su orgullo y dignidad se desmoronaba como adobe bajo la lluvia. Por primera vez en su vida adulta, experimentaba la impotencia total que millones de mexicanos vivían diariamente. Su fortuna, su educación, sus conexiones políticas, nada de eso importaba en ese momento. Era simplemente un hombre moreno siendo humillado por un oficial que veía en él una amenaza al orden social que había jurado proteger. Después de 20 minutos eternos de interrogatorio y registro humillante, Morales finalmente se alejó, no sin antes advertir a Eduardo que era mejor que no lo viera merodeando por la zona otra vez. Las palabras quedaron flotando en el aire como el humo del copal que los comerciantes quemaban en sus puestos, impregnando la mañana oaxaqueña con una violencia que trascendía lo físico. Soledad se acercó inmediatamente a Eduardo, quien permanecía recargado contra la pared de cantera, aún procesando la intensidad de lo que había experimentado. «¿Está bien, joven?», le preguntó con una ternura maternal que contrastaba dramáticamente con la crueldad que acababa de presenciar. Sus ojos, profundos como los cenotes sagrados de sus antepasados zapotecas, reflejaban décadas de testimonio de injusticias similares. «Gracias por defenderme», murmuró Eduardo, su voz quebrada por primera vez desde la infancia. «No sé qué habría pasado si usted no hubiera intervenido». Las palabras salieron cargadas de una gratitud que no había sentido hacia ningún ser humano en años.
una gratitud nacida del reconocimiento de una bondad completamente desinteresada. Isaías emergió de las sombras donde había estado fotografiando, su cámara ahora pesando como testimonio silencioso de la injusticia. «Disculpe», dijo dirigiéndose a Eduardo con la deferencia natural de su generación hacia los mayores, «pero documenté lo que pasó. Esto no está bien, y creo que estas imágenes podrían ayudar a que la gente vea lo que realmente sucede aquí todos los días». Los tres se dirigieron instintivamente hacia un pequeño comedor familiar ubicado en una de las calles que rodeaban el mercado, donde el aroma de mole coloradito y tortillas recién hechas proporcionaba un refugio sensorial del trauma recién experimentado. Se sentaron en sillas de plástico alrededor de una mesa de lámina, rodeados por paredes decoradas con calendarios de santos católicos mezclados con imágenes de deidades zapotecas, creando un sincretismo visual que reflejaba la complejidad cultural de Oaxaca. «Esto pasa todos los días», dijo Soledad mientras sorbía café de olla endulzado con panela, su voz cargada de una tristeza acumulada durante décadas de testimonio. «A los muchachos que bajan de las comunidades para vender sus productos, a las familias que vienen a comprar medicinas, a cualquiera que no encaje en la imagen de lo que algunos consideran un oaxaqueño respetable». Sus palabras flotaron entre ellos como incienso, evocando siglos de opresión que se perpetuaban en cada generación a través de nuevas formas, pero con la misma esencia discriminatoria. Eduardo escuchaba en silencio, cada palabra de la maestra, penetrando capas de privilegio que había construido inconscientemente alrededor de su comprensión del mundo. Por primera vez, entendía visceralmente lo que significaban las estadísticas que había leído en reportes de sus propias fundaciones, los números que se convertían en rostros reales, en humillaciones cotidianas, en un sistema de opresión que él mismo había ayudado a perpetuar sin saberlo, a pesar de sus buenas intenciones filantrópicas. Isaías compartió algunas de las fotografías que había capturado esa mañana, mostrando en la pequeña pantalla de su cámara imágenes que documentaban no solo la humillación individual, sino la dinámica social más amplia. «Mi abuelo me contaba historias similares de cuando era joven», explicó mientras navegaba por las imágenes. «Pero ahora tenemos herramientas para documentar y compartir estas injusticias de maneras que su generación no tenía». La tarde transcurrió entre conversaciones que revelaron mundos paralelos existiendo en la misma ciudad. Soledad compartió 4 décadas de experiencias educando en comunidades donde había visto a estudiantes brillantes abandonar la escuela no por falta de capacidad, sino por la necesidad económica y la discriminación sistemática que enfrentaban en espacios urbanos. Eduardo gradualmente comenzó a compartir su propia perspectiva desde el privilegio, admitiendo por primera vez en voz alta las limitaciones de sus programas filantrópicos tradicionales. Pensaba que con escribir cheques y financiar proyectos estaba realmente ayudando, confesó. Pero ahora veo que era una forma de mantener distancia, de aliviar mi conciencia sin realmente entender las realidades que pretendía cambiar. Mientras el sol comenzaba a descender tiñendo de oro las fachadas coloniales del centro histórico, Eduardo tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la de miles de personas. No regresaría a su torre de cristal como si nada hubiera pasado. Esta experiencia no sería una anécdota curiosa para contar en cenas benéficas. Sería el inicio de una transformación profunda que apenas comenzaba a vislumbrar. «Quiero entender realmente lo que está pasando», declaró con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Pero no desde arriba, no desde mi oficina tomando decisiones sobre vidas que no conozco. Quiero que me enseñen, quiero aprender desde abajo, quiero que ustedes me ayuden a ver lo que he estado ciega ignorando». Soledad e Isaías intercambiaron miradas que comunicaban experiencias compartidas con promesas vacías, de gente privilegiada. Habían escuchado declaraciones similares antes, generalmente seguidas de desapariciones rápidas cuando la realidad se volvía incómoda. Pero algo en los ojos de Eduardo, una vulnerabilidad recién nacida y una humildad auténtica, le sugirió que tal vez, esta vez, podría ser diferente. Si realmente quiere entender,
dijo Soledad finalmente, con el tono firme que había usado para guiar a miles de estudiantes a través de procesos de aprendizaje difíciles. Va a tener que estar dispuesto a cuestionar todo lo que cree saber sobre este país, sobre Oaxaca, sobre usted mismo. No va a ser fácil y va a doler. Cuando se separaron esa tarde, con planes de encontrarse nuevamente en los próximos días, Eduardo manejó de regreso a su mundo privilegiado con una sensación de irreversibilidad. Sabía que había cruzado una línea invisible, pero fundamental. Su experiencia de esa mañana no podía ser olvidada o ignorada. Había plantado una semilla de transformación que crecería inevitablemente, cambiando no solo su perspectiva, sino sus acciones y, eventualmente, su identidad completa. Al día siguiente, Eduardo regresó al centro de Oaxaca, pero esta vez con una misión específica. La pequeña fondita donde habían compartido conversaciones el día anterior se convirtió en su punto de encuentro regular con Soledad e Isaías. La señora que atendía el lugar, doña Carmen, los recibía siempre con sonrisas genuinas y preguntas sobre sus familias, creando un ambiente de calidez que contrastaba con las interacciones comerciales frías a las que Eduardo estaba acostumbrado. Rodrigo Fuentes Salinas, un joven abogado de 28 años recién graduado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se unió al grupo después de enterarse de los eventos a través de las redes sociales, donde Isaías había comenzado a compartir discretamente algunas de sus fotografías. Su motivación era profundamente personal. Su madre había sido trabajadora doméstica en casas de familias adineradas de Oaxaca, enfrentando discriminación constante que había marcado la infancia de Rodrigo. Lo que le pasó no es un caso aislado, explicó Rodrigo durante su primera visita a la fondita, mientras compartía café de olla con el grupo. Es parte de un patrón sistemático que puedo documentar legalmente. Tengo testimonios, casos similares, evidencia que podríamos usar para establecer precedentes que protejan a futuras víctimas. Durante las siguientes semanas, el grupo comenzó a reunirse diariamente en la fondita, que resultó tener conexiones familiares inesperadas. Doña Carmen era tía de Rodrigo y había conocido a Soledad décadas atrás cuando ambas participaban en programas de alfabetización para adultos en comunidades rurales. Esta primera pequeña revelación sobre las interconexiones no era casual. Reflejaba las redes complejas de parentesco y solidaridad que caracterizaban las comunidades populares oaxaqueñas. Mi tía siempre ha sido un refugio para quien lo necesita, explicó Rodrigo con orgullo familiar evidente. Durante los terremotos del 85, su cocina alimentó gratis a damnificados durante semanas. Durante las movilizaciones de 2006, escondió maestros perseguidos. Esta fondita es más que un negocio, es un corazón comunitario. La revelación agregaba profundidad histórica a su lugar de encuentro. No se habían reunido casualmente en un restaurante cualquiera, sino en un espacio que había sido testimonio de décadas de lucha social y solidaridad comunitaria. Las paredes que los escuchaban planear estrategias habían reverberado anteriormente con conversaciones de resistencia durante algunos de los momentos más difíciles de la historia reciente de Oaxaca. Las conversaciones en la fondita se volvieron progresivamente más estructuradas y ambiciosas. Soledad compartía décadas de experiencia organizando comunidades escolares para demandar recursos y respeto. Isaías aportaba su perspectiva generacional y su habilidad técnica para documentar injusticias de maneras que pudieran viralizarse efectivamente. Rodrigo proporcionaba marcos legales para canalizar indignación hacia acciones concretas que pudieran generar cambios sistemáticos. Eduardo comenzó a entender cómo su privilegio podía convertirse en una herramienta de amplificación en lugar de una barrera. Su acceso a medios de comunicación, conexiones políticas y recursos financieros podían servir para proyectar voces que normalmente permanecían silenciadas. Pero aprendió que hacerlo efectivamente requería escuchar más que hablar, seguir liderazgos comunitarios en lugar de imponer agendas externas. Fue durante una de estas sesiones que Isaías reveló una segunda conexión personal que agregó dimensión emocional a su trabajo de documentación. Las fotografías que había tomado el día de la humillación de Eduardo
no constituían su primer archivo sobre discriminación racial en Oaxaca. Durante años, había estado construyendo una colección visual de testimonios similares, inspirado por la memoria de su abuelo y motivado por experiencias personales de discriminación que había enfrentado en espacios educativos y profesionales. Cuando era estudiante en Ciudad de México, relató Isaías mientras mostraba algunas de sus fotografías más poderosas, mis compañeros de clase me preguntaban constantemente si sabía hacer tortillas o si mi familia vivía en chozas de adobe. Para ellos, yo no podía ser fotógrafo profesional y oaxaqueño al mismo tiempo. Tenía que elegir entre negar mis orígenes o aceptar que mi trabajo nunca sería tomado completamente en serio. Su testimonio reveló una dimensión adicional de la discriminación que Eduardo no había considerado, cómo los estereotipos raciales limitaban las aspiraciones profesionales y creativas de personas talentosas, forzándolas a negociar constantemente entre identidad cultural y éxito socioeconómico. El trabajo fotográfico de Isaías se convirtió en algo más que documentación. Era un acto de afirmación cultural y resistencia creativa. Mientras el grupo se consolidaba y sus estrategias se volvían más sofisticadas, comenzaron a atraer atención no deseada. Las fotografías de Isaías, que circulaban discretamente en redes sociales locales, llegaron a autoridades que comenzaron a preguntar sobre las actividades del grupo. Algunos comerciantes del mercado expresaron preocupaciones sobre posibles represalias si continuaban permitiendo que la fondita fuera un centro de activismo. También surgieron tensiones dentro de comunidades que supuestamente estaban defendiendo. Algunos líderes tradicionales cuestionaron las credenciales de Eduardo para involucrarse en luchas indígenas, considerando que su riqueza lo descalificaba automáticamente para entender experiencias de marginación. Otros sospechaban que sus motivaciones eran paternalistas, una nueva forma de colonialismo disfrazado de solidaridad. Fue en este contexto de creciente complejidad que apareció Patricia Delgado Moreno, una periodista veterana de 52 años, especializada en temas de derechos humanos y movimientos sociales en el sureste mexicano. Había estado cubriendo discriminación sistemática en Oaxaca durante más de 2 décadas, y las fotografías de Isaías que comenzaban a circular más ampliamente llamaron su atención profesional. Patricia llegó a la fondita una tarde cuando lluvia ligera creaba ritmos suaves contra las ventanas coloniales, llevando consigo décadas de experiencia documentando injusticias que raramente recibían atención mediática nacional. Su presencia inmediatamente elevó la seriedad y ambición potencial del trabajo que estaban desarrollando. He estado siguiendo su trabajo desde que comenzaron a circular las primeras fotografías, dijo, dirigiéndose al grupo mientras aceptaba café de olla de las manos de doña Carmen. Lo que están documentando y enfrentando es parte de patrones que he observado durante décadas, pero que necesitan mayor visibilidad para generar presión real hacia cambios sistemáticos. Su llegada representó un punto de inflexión crucial. La experiencia periodística de Patricia y sus conexiones en medios nacionales ofrecían posibilidades de amplificar su mensaje mucho más allá de las fronteras de Oaxaca. Pero también traía responsabilidades adicionales de mantener integridad y precisión bajo el escrutinio público que inevitablemente seguiría. Durante las semanas siguientes, Patricia trabajó estrechamente con Isaías para seleccionar las fotografías más impactantes de su archivo, mientras Rodrigo preparaba marcos legales que sostuvieran sus denuncias con base jurídica sólida. Soledad comenzó a contactar redes de educadores a nivel nacional, buscando crear plataformas más amplias para visibilizar discriminación sistemática en sistemas educativos. Eduardo experimentó durante este periodo el tipo de propósito que nunca había encontrado en transacciones financieras exitosas. Cada día traía nuevos desafíos intelectuales, conexiones humanas auténticas, oportunidades de crecimiento personal que contrastaban dramáticamente con la rutina predecible de gestionar inversiones desde oficinas climatizadas, pero también comenzó a enfrentar consecuencias serias de su transformación. Socios comerciales empezaron a expresar preocupaciones sobre su estabilidad como socio confiable,
interpretando su activismo como evidencia de una crisis personal que podría afectar sus capacidades de juicio empresarial. Algunos clientes importantes comenzaron a retirar inversiones, alegando incompatibilidad entre sus valores y las actividades controversiales de Eduardo. Las críticas más dolorosas vinieron de su propia familia extendida. Durante una reunión familiar mensual en la residencia de sus padres en las Lomas de Oaxaca, su hermana mayor le preguntó directamente por qué estaba manchando el nombre familiar con actividades que podían poner en riesgo la reputación que habían construido durante generaciones. ¿No crees que hay maneras más constructivas de ayudar a la comunidad?, le preguntó su cuñada, esposa de un político local del PRI, formas que no generen controversia ni pongan en peligro los negocios familiares. La pregunta reveló una filosofía subyacente que Eduardo ahora podía reconocer claramente: la creencia de que los problemas sociales debían resolverse sin alterar estructuras de poder existentes, manteniendo jerarquías establecidas mientras simplemente las hacía más benevolentes. Su respuesta sorprendió a toda la familia. He descubierto que la filantropía tradicional, aunque bien intencionada, frecuentemente perpetúa los mismos sistemas que crean los problemas que pretende solucionar. Estoy aprendiendo que la solidaridad real requiere estar dispuesto a cuestionar y cambiar estructuras que nos benefician a costa de otros. Las palabras resonaron en el comedor familiar como piedras arrojadas a agua tranquila, creando ondas de incomodidad que se extendieron a través de miradas intercambiadas y conversaciones posteriores. Eduardo se dio cuenta de que había cruzado una línea social invisible, pero crucial en su relación con su clase de origen. De vuelta en la fondita, compartió esta experiencia familiar con el grupo, quien recibió su relato con comprensión solidaria. Soledad sonrió con la sabiduría de quien había observado procesos similares de concientización en estudiantes y colegas a lo largo de décadas de trabajo educativo. Lo que está experimentando, le dijo mientras removía azúcar en su café, es lo que mis estudiantes sienten cuando empiezan a cuestionar las versiones oficiales que les han contado sobre la historia de México, sobre su propio valor como personas indígenas, sobre su lugar en la sociedad. Es incómodo pero necesario. Significa que realmente está cambiando, no solo interpretando un papel temporal. Sus palabras confirmaron lo que Eduardo había comenzado a sospechar. Su transformación había alcanzado un punto de no retorno. No podía regresar a la ignorancia cómoda de su vida anterior. Había cruzado un umbral que lo obligaba a continuar adelante, incluso cuando el camino se volviera más desafiante. El grupo decidió formalizar y hacer más público su trabajo. Organizaron su primera actividad estructurada, un taller sobre derechos civiles y discriminación en el Centro Social Comunitario del barrio de Xochimilco, un edificio de concreto de los años 80, donde el aroma de comida caseira se mezclaba constantemente con sonidos de niños jugando en patios cercanos y música tradicional que emanaba de casas vecinas. La respuesta de la comunidad fue diversa y reveladora. Algunas familias llegaron con curiosidad genuina, otras con escepticismo evidente, basado en experiencias previas con promesas vacías de cambio. Los testimonios que escucharon confirmaron que la experiencia de Eduardo no había sido aislada, sino representativa de patrones mucho más amplios de discriminación cotidiana. Una señora mayor, vestida con huipil bordado y acompañada de su nieta universitaria, compartió cómo había sido humillada en un banco del centro donde intentaba cobrar remesas que su hijo enviaba desde Estados Unidos. Los empleados se habían burlado de su acento y habían insistido en que necesitaba un traductor, aunque hablaba español perfectamente, solo porque había comenzado explicando su situación en zapoteco a su nieta. Un joven estudiante de ingeniería relató cómo había sido detenido repetidamente por patrullas mientras esperaba camiones para ir a la universidad, simplemente porque su apariencia no encajaba con el perfil de estudiante universitario que los oficiales esperaban ver en ciertas rutas urbanas. Cada detención había resultado en interrogatorios humillantes y registros innecesarios que lo hacían llegar tarde a clases. Cada testimonio agregaba capas de complejidad a la comprensión del grupo sobre la naturaleza sistemática
de discriminación en Oaxaca. No se trataba de casos individuales de oficiales abusivos, sino de estructuras sociales que operaban a múltiples niveles: instituciones públicas, espacios privados, interacciones cotidianas, políticas gubernamentales. Isaías documentó meticulosamente el taller, pero esta vez no desde las sombras, sino como participante reconocido y respetado. Sus fotografías capturaron no solo rostros, sino emociones. La dignidad de quienes compartían experiencias dolorosas, la atención concentrada de quienes escuchaban testimonios ajenos, la esperanza emergente de quienes comenzaban a vislumbrar posibilidades de cambio colectivo. Al final del taller, cuando los participantes se despedían en el atardecer oaxaqueño que teñía de naranja las montañas circundantes, Eduardo experimentó una plenitud que jamás había encontrado en ninguna transacción financiera exitosa. Había contribuido a crear un espacio donde voces normalmente silenciadas podían ser escuchadas, validadas y conectadas con otras experiencias similares. Pero también comprendió que habían dado apenas el primer paso en un proceso que sería largo y enfrentaría resistencias poderosas. Las fuerzas que mantenían el statu quo no cederían fácilmente, y las consecuencias personales de su compromiso apenas comenzaban a manifestarse completamente. Patricia había estado presente durante todo el taller, tomando notas detalladas y grabando testimonios con permiso explícito de los participantes. Su artículo, publicado una semana después en un periódico nacional con circulación importante, catapultó la historia local hacia atención mediática mucho más amplia. El titular era «La transformación de un millonario oaxaqueño, cuando la experiencia del racismo cambia perspectivas de clase». El artículo no solo documentaba eventos específicos, sino que los contextualizaba dentro de patrones históricos más amplios de discriminación en México. Patricia había investigado estadísticas oficiales, entrevistado a académicos especialistas en estudios sobre racismo y conectado la experiencia de Eduardo con movimientos similares emergentes en otras regiones del país. La respuesta nacional fue inmediata y polarizada. Medios conservadores criticaron el reportaje como propaganda divisiva que promovía conflictos raciales innecesarios, mientras organizaciones de derechos humanos lo celebraron como exposición necesaria de realidades sistemáticamente invisibilizadas. En redes sociales, las fotografías de Isaías se volvieron virales, generando miles de comentarios que revelaron profundidad y vehemencia de divisiones sociales en México contemporáneo. Para Eduardo, la atención mediática representó el punto definitivo de no retorno en su transformación personal y social. Su rostro estaba ahora asociado públicamente con cuestionamientos directos al orden social establecido, y las consecuencias se manifestaron rápidamente en todos los aspectos de su vida empresarial y personal. 5 de sus socios comerciales más importantes cancelaron contratos valorados en decenas de millones de pesos, alegando que su activismo radical era incompatible con sus valores corporativos. El director de su club social exclusivo le sugirió, discretamente, que considerara tomar un receso de sus membresías hasta que la situación se normalizara. Su banco privado expresó preocupaciones sobre la estabilidad de sus inversiones. Pero los costos financieros y sociales se vieron ampliamente compensados por conexiones humanas más profundas y auténticas que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida anterior. El grupo de La Fondita se había convertido en una familia elegida que lo apoyaba incondicionalmente, valorándolo por su carácter en transformación y sus acciones comprometidas, no por su cuenta bancaria o conexiones políticas. Una tarde lluviosa de agosto, mientras el grupo se refugiaba en La Fondita, escuchando el tamborileo del agua contra ventanas coloniales, Soledad hizo una observación que cambiaría fundamentalmente la dirección de su trabajo. Hemos estado reaccionando a problemas individuales y documentando injusticias, pero ¿qué tal si empezamos a crear soluciones sistemáticas y proactivas? La pregunta abrió una nueva fase en su activismo. En lugar de limitarse a documentar y denunciar problemas, comenzaron a diseñar programas que pudieran crear cambios duraderos y estructurales.
Rodrigo propuso establecer una clínica legal gratuita para comunidades marginadas que proporcionara no solo servicios, sino capacitación para que las personas pudieran defender sus propios derechos. Isaías sugirió desarrollar talleres de fotografía comunitaria, donde residentes de barrios populares pudieran aprender a documentar sus propias realidades, creando archivos visuales controlados por las propias comunidades en lugar de depender de documentación externa. Patricia ofreció diseñar programas de capacitación mediática para líderes comunitarios que les permitieran comunicar sus mensajes efectivamente sin intermediarios. Eduardo enfrentó la oportunidad más significativa y desafiante de su nueva vida: utilizar sus recursos de manera que empoderara comunidades genuinamente, en lugar de simplemente financiar proyectos que alivien síntomas superficiales. La clave estaba en evitar reproducir patrones paternalistas que había comenzado a reconocer en su filantropía tradicional. La respuesta llegó durante una visita a un proyecto de vivienda en la periferia de Oaxaca, donde conoció a un grupo de mujeres zapotecas que habían organizado una cooperativa de textiles tradicionales. Producían algunas de las piezas más hermosas que había visto, pero intermediarios capturaban la mayor parte de las ganancias, mientras ellas trabajaban largas horas por pagos mínimos que apenas cubrían costos de materiales. «No necesitamos caridad», le explicó claramente la líder del grupo, una mujer de 35 años llamada Esperanza Cruz Martínez, mientras le mostraba huipiles bordados con técnicas que se transmitían entre mujeres desde tiempos prehispánicos. «Necesitamos acceso justo a mercados, capacitación empresarial que respete nuestras formas tradicionales de organización y créditos que no vengan con condiciones imposibles diseñadas para el fracaso». Sus palabras representaron una revelación fundamental que reorientó completamente la perspectiva de Eduardo sobre desarrollo comunitario. El problema no era falta de talento, creatividad o determinación en comunidades marginadas. El problema eran barreras estructurales que impedían que habilidades existentes se tradujeran en prosperidad económica sostenible y autodeterminada. Trabajando estrechamente con Rodrigo para navegar complejidades legales y regulatorias, Eduardo estableció un fondo de microcréditos que operaba con principios radicalmente diferentes a la banca tradicional. Los préstamos no requerían garantías imposibles, las tasas de interés eran mínimas y, más importante, las decisiones crediticias las tomaba un comité compuesto principalmente por representantes de comunidades beneficiarias. El programa piloto comenzó con la Cooperativa Textil de Esperanza, pero se expandió rápidamente para incluir pequeños agricultores que querían diversificar cultivos con técnicas agroecológicas, jóvenes que deseaban iniciar negocios tecnológicos desde sus comunidades rurales, y familias que buscaban mejorar viviendas utilizando materiales y técnicas de construcción sostenibles. Los resultados superaron todas las expectativas más optimistas. Las tasas de repago alcanzaron 98%, pero más importante, los negocios apoyados generaron empleos adicionales en sus comunidades, creando efectos multiplicadores que transformaron barrios completos. El modelo demostró que comunidades marginadas no necesitaban ser salvadas por filántropos externos benevolentes, sino que requerían acceso equitativo a recursos y eliminación de barreras discriminatorias. Isaías documentó estos éxitos a través de fotografías que contrastaban dramáticamente con su trabajo anterior de denuncia. En lugar de capturar humillación e injusticia, ahora registraba dignidad, creatividad, innovación y prosperidad autodirigida. Sus imágenes mostraban artesanas orgullosas, exhibiendo creaciones que ahora vendían directamente a mercados internacionales, jóvenes empresarios en negocios prósperos, familias en viviendas mejoradas con sistemas de captación de agua lluvia y energía solar. Patricia escribió una serie de artículos de seguimiento que documentaron no solo éxitos individuales, sino cambios sistemáticos emergentes. Su cobertura atrajo atención internacional, incluyendo invitaciones para que Eduardo presentara su modelo en conferencias sobre desarrollo sostenible en otros países latinoamericanos y ante organismos internacionales de desarrollo.
Pero fue precisamente en el momento de mayor éxito y reconocimiento cuando llegó la revelación que cambiaría todo nuevamente. Durante una reunión rutinaria en las oficinas del Fondo de Microcréditos, establecidas en un edificio colonial restaurado cerca del mercado Benito Juárez, recibieron una visita completamente inesperada que llevaría la octava gran revelación. Joaquín Morales Herrera, hermano menor del oficial Javier Morales que había humillado a Eduardo, llegó acompañado de un abogado independiente y 2 testigos de derechos humanos. A diferencia de su hermano, Joaquín era un hombre delgado y evidentemente nervioso, vestido con ropa sencilla pero limpia, que trabajaba como mecánico en un taller cooperativo del barrio de Jalatlaco. «Vengo a pedirles perdón en nombre de mi familia», dijo con voz quebrada por la emoción, «y a ofrecerles información que puede ayudar significativamente en su lucha contra corrupción policial y discriminación sistemática». Sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba de una mochila de lona varios folders con documentos y fotografías que representarían el punto de inflexión más dramático en todo su proceso de transformación y activismo. Los documentos revelaron una red de corrupción que trascendía casos individuales de abuso policial discriminatorio. Javier Morales y varios colegas habían estado operando un esquema sistemático de extorsión dirigido específicamente contra comerciantes indígenas en mercados y calles del centro histórico, amenazándolos con arrestos falsos o clausuras arbitrarias a menos que pagaran cuotas de protección semanales. «Mi hermano empezó con pequeños sobornos y maltratos por prejuicio», explicó Joaquín, mientras Rodrigo examinaba legalmente los documentos, pero escaló hasta crear una operación completa de extorsión racista. Utilizaba estereotipos y discriminación como herramientas de intimidación para generar ganancias personales. Yo sabía que estaba mal desde hace años, pero tenía miedo de las consecuencias de hablar. Cuando vi los cambios positivos que ustedes están logrando, entendí que no podía seguir siendo cómplice del silencio. La revelación agregó una dimensión completamente nueva y más grave a su comprensión del problema. No se trataba simplemente de prejuicios individuales o brutalidad policial aislada motivada por racismo personal, sino de un sistema organizado de opresión económica que utilizaba discriminación racial como herramienta calculada de intimidación para generar ganancias ilícitas sistemáticas. Patricia inmediatamente reconoció la importancia histórica potencial de esta información. Los documentos proporcionados por Joaquín ofrecían evidencia documental concreta de patrones que había sospechado durante años de cobertura periodística, pero nunca había podido probar definitivamente. Su experiencia le indicaba que esta historia tenía potencial de generar reformas estructurales significativas en fuerzas policiales de todo Oaxaca, pero la revelación también introducía peligros considerables para todo el grupo. Exponer una red de corrupción de tal magnitud significaba desafiar intereses económicos poderosos que tenían mucho que perder y pocos escrúpulos sobre métodos de protección. El grupo enfrentaba la decisión de continuar con una estrategia relativamente segura de desarrollo comunitario o escalar hacia una confrontación directa con estructuras de poder dispuestas a usar represalias para mantener impunidad. Durante una reunión nocturna en la fondita, con luces tenues creando atmósfera íntima pero tensa, el grupo debatió intensamente sobre cómo proceder. Doña Carmen, quien había observado silenciosamente el crecimiento del movimiento desde detrás de su cocina, finalmente intervino con perspectiva que reflejaba décadas de experiencia sobreviviendo y resistiendo sistemas opresivos. «He visto muchas luchas en Oaxaca durante mi vida», dijo mientras servía café recién preparado en tazas de barro tradicional, «y he aprendido que cambios reales siempre requieren riesgos calculados pero significativos. Pero también he visto cómo el miedo puede paralizar movimientos justos. La pregunta no es si habrá consecuencias peligrosas, sino si estamos preparados para enfrentarlas unidos como comunidad». Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes. Soledad recordó riesgos que había enfrentado durante décadas, desafiando sistemas educativos discriminatorios que preferían mantener a estudiantes indígenas en posiciones subordinadas. Isaías pensó en su abuelo,
quien había sufrido en silencio para evitar represalias que podrían haber sido devastadoras para toda la familia. Rodrigo consideró precedentes legales que podrían establecerse si lograban un caso exitoso, creando protecciones para futuras víctimas de corrupción discriminatoria. Patricia evaluó el impacto mediático potencial de una exposición completa, balanceándolo contra riesgos personales y profesionales de confrontar directamente estructuras de poder establecidas. Eduardo experimentó un momento de claridad definitiva que definiría el resto de su vida transformada. Durante 4 décadas había vivido protegido por privilegios que le permitían evitar conscientemente situaciones que pudieran comprometer su comodidad, seguridad o estatus social. Ahora se enfrentaba a la oportunidad de utilizar esos mismos privilegios como escudo protector para comunidades que carecían de tales defensas. «Vamos a hacerlo», declaró con firmeza que sorprendió incluso a él mismo por su contundencia. «He vivido 40 años en comodidad privilegiada mientras otros soportaban consecuencias de sistemas que yo ayudé a perpetuar inconscientemente. Si mis privilegios van a servir para algo genuinamente útil en mi vida, que sea para proteger a quienes luchan por justicia sin tener redes de seguridad». La decisión unánime de proceder con la exposición completa de la red de corrupción marcó una transformación fundamental en la naturaleza de su movimiento. Ya no eran simplemente un grupo de activistas comunitarios desarrollando proyectos sociales locales. Se habían convertido en investigadores de una operación criminal que implicaba funcionarios públicos y posiblemente estructuras de poder estatales más amplias. Carmen comenzó inmediatamente procesos rigurosos de verificación periodística de toda la información proporcionada por Joaquín. Su experiencia le había enseñado que exposiciones de esta magnitud requerían documentación absolutamente impecable y fuentes múltiples independientes para resistir inevitables intentos de desacreditación legal y mediática. Rodrigo inició procedimientos legales necesarios para proteger a Joaquín como testigo colaborador, mientras preparaba denuncias formales ante autoridades estatales y federales. Su estrategia incluía presentar evidencia simultáneamente a múltiples jurisdicciones para evitar que información fuera suprimida o manipulada a nivel local, donde intereses corruptos tenían mayor influencia. Isaías expandió su trabajo de documentación visual para incluir vigilancia discreta y legal de actividades documentadas en los papeles de Joaquín. Sus imágenes proporcionarían evidencia fotográfica que complementaría documentación escrita, creando un caso multimedia que sería extremadamente difícil de ignorar, negar o desacreditar. Soledad utilizó sus décadas de conexiones en comunidades educativas para identificar víctimas del esquema de extorsión que estuvieran dispuestas a testificar públicamente. Su credibilidad y respeto en barrios populares la convirtieron en intermediaria ideal para convencer a personas temerosas de que hablar podría ser seguro y productivo. Eduardo reconoció que su prominencia pública lo convertiría inevitablemente en objetivo principal de represalias y tomó precauciones de seguridad que incluían contratar protección privada profesional no solo para él, sino para todos los miembros del grupo. También estableció fondos legales sustanciales para cubrir posibles demandas judiciales o procesamientos que pudieran enfrentar como resultado de su activismo ampliado. Durante las semanas siguientes, la Fondita se transformó en un centro de operaciones donde investigación periodística, preparación legal, organización comunitaria y documentación visual se combinaban en una sinfonía compleja de activismo estratégico coordinado. Doña Carmen observaba con orgullo maternal cómo su modesto establecimiento se había convertido en epicentro de un movimiento que podría transformar relaciones de poder en todo Oaxaca. Pero las fuerzas que se oponían a su trabajo también se estaban organizando sistemáticamente. Comenzaron a llegar amenazas anónimas por teléfono a todos los miembros del grupo. Aparecieron grafitis amenazadores en paredes cercanas a la Fondita durante las noches, y varios participantes reportaron haber sido seguidos por automóviles con vidrios polarizados que mantenían vigilancia discreta pero evidente.
La intimidación escaló dramáticamente cuando la casa de Joaquín fue vandalizada una madrugada, con mensajes amenazadores pintados en paredes exteriores y ventanas rotas que enviaban un mensaje claro. Había fuerzas poderosas dispuestas a utilizar violencia para proteger el sistema corrupto que estaba siendo meticulosamente expuesto. En lugar de intimidar al grupo, estos eventos fortalecieron su resolución colectiva y confirmaron la importancia de su trabajo. Eduardo utilizó sus conexiones para asegurar protección adicional inmediata para Joaquín y su familia, mientras Patricia aceleró su calendario de publicación para minimizar el tiempo durante el cual estarían vulnerables antes de que la historia se hiciera completamente pública. La noche anterior a la publicación del reportaje explosivo de Patricia, el grupo se reunió por última vez como activistas relativamente anónimos trabajando discretamente. Al día siguiente, sus vidas cambiarían irrevocablemente cuando se convirtieran en figuras públicas asociadas permanentemente con una exposición que sacudiría estructuras de poder político y económico establecidas en Oaxaca. Soledad preparó una ceremonia zapoteca tradicional para marcar la transición histórica, quemando copal sagrado mientras cada miembro del grupo expresaba sus intenciones y compromisos para la fase más peligrosa, pero potencialmente más transformadora de su trabajo colectivo. El humo aromático llenó la fondita mientras palabras en zapoteco, mixteco y español se entremezclaban en oraciones por protección, valor, justicia y transformación social profunda. Isaías capturó este momento ceremonial, sabiendo intuitivamente que estas serían las últimas fotografías de su grupo en relativa seguridad y anonimato. Sus imágenes mostraron rostros determinados pero serenos, manos entrelazadas en solidaridad inquebrantable, ojos que brillaban con confianza de quienes habían encontrado un propósito que trascendía completamente la comodidad y seguridad personales. Cuando el reportaje de Patricia apareció en portadas de periódicos nacionales la mañana siguiente, acompañado de fotografías dramáticas de Isaías y documentos proporcionados por Joaquín, las reacciones fueron inmediatas, intensas y polarizadas. El titular principal decía: Red de corrupción policial extorsiona sistemáticamente a comerciantes indígenas en Oaxaca. El artículo no solo expuso crímenes específicos detalladamente, sino que los contextualizó dentro de patrones históricos más amplios de discriminación sistemática y explotación económica de comunidades indígenas en México. Patricia había entrevistado a académicos especialistas en historia colonial y contemporánea, creando conexiones explícitas entre prácticas actuales y siglos de opresión estructural institucionalizada. La respuesta del gobierno estatal siguió patrones predecibles: negación inicial categórica, seguida de promesas públicas de investigación exhaustiva e imparcial, y finalmente anuncios mediáticos de reformas comprensivas en prácticas policiales. Pero el grupo sabía que transformaciones reales requerirían presión sostenida y vigilancia constante para asegurar que promesas políticas se tradujeran en acciones concretas y cambios estructurales duraderos. Lo que no habían anticipado completamente era la novena revelación que llegaría como consecuencia directa de su exposición pública. Una semana después de la publicación, recibieron una visita secreta de María Elena Vázquez Ruiz, una funcionaria de alto rango en la Procuraduría General de Justicia del Estado, que había estado construyendo discretamente un caso interno contra corrupción policial generalizada. He estado documentando irregularidades y crímenes durante más de un año, les explicó durante una reunión clandestina en una casa segura proporcionada por Eduardo en las afueras de Oaxaca, pero necesitaba evidencia externa sólida y cobertura mediática para protegerme de represalias internas inevitables. Su exposición me proporciona exactamente la cobertura necesaria para presentar mi propia investigación oficial. María Elena reveló que la red de corrupción expuesta por Joaquín constituía solamente una pequeña fracción de un sistema mucho más amplio y sofisticado que incluía funcionarios de múltiples niveles gubernamentales, desde policías municipales
hasta autoridades estatales. Su investigación interna había identificado conexiones sistemáticas entre corrupción policial discriminatoria y contratos públicos fraudulentos, desapariciones forzadas de activistas ambientales y de derechos humanos, protección oficial de operaciones de narcotráfico y manipulación electoral en comunidades rurales. Esta revelación transformó completamente el alcance de lo que habían descubierto inicialmente. No se trataba de oficiales individuales abusando de autoridad por prejuicios personales, sino de una estructura criminal perfectamente integrada que utilizaba instituciones públicas para generar ganancias privadas masivas mientras mantenía control social a través de intimidación sistemática y violencia selectiva. Patricia inmediatamente reconoció que tenía entre sus manos la historia más importante y peligrosa de su carrera periodística. Pero también entendió que exponerla completamente requeriría recursos, protección y coordinación internacional que excedían las capacidades de un grupo de activistas locales, sin importar qué tan dedicados, financiados o bien conectados estuvieran. La solución llegó de fuentes internacionales inesperadas. La atención que había generado su trabajo inicial atrajo interés de organizaciones de derechos humanos, con experiencia en casos de corrupción sistemática y recursos necesarios para investigaciones complejas que enfrentaran poderes establecidos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron interés formal en colaborar. Durante los meses siguientes, lo que había comenzado como un grupo local de activistas comunitarios se transformó en núcleo de una investigación internacional sobre corrupción y discriminación sistemática en México. Eduardo se encontró testificando ante comisiones internacionales de derechos humanos. Isaías exhibía fotografías en galerías europeas que documentaban injusticia social latinoamericana. Patricia ganó premios internacionales de periodismo y Soledad fue invitada a universidades estadounidenses para hablar sobre educación y resistencia cultural. Pero el éxito público y reconocimiento internacional no eliminaron costos personales significativos de su transformación. Eduardo perdió aproximadamente 70% de sus clientes corporativos, fue expulsado de organizaciones empresariales tradicionales y enfrentó múltiples demandas judiciales de socios comerciales que alegaban daños a reputación empresarial. Su familia extendida lo criticó públicamente por traicionar su clase social y poner en riesgo el patrimonio familiar. Sin embargo, estas pérdidas materiales y sociales se vieron más que compensadas por conexiones humanas auténticas que había desarrollado y cambios tangibles que su trabajo había generado en miles de vidas reales. El programa de microcréditos se había expandido para servir a más de 1,200 familias, creando empleos sostenibles y mejorando condiciones de vida de manera estructural y duradera. Más importante, había inspirado a docenas de otros empresarios mexicanos a cuestionar sus propios privilegios y buscar formas más auténticas y efectivas de contribuir a justicia social. Su transformación había generado ondas expansivas que se extendían mucho más allá de las fronteras de Oaxaca, influenciando políticas públicas y actitudes sociales a nivel nacional. La 10ª y final revelación llegó en forma de testamento, encontrado entre papeles personales de doña Carmen después de su fallecimiento natural 2 meses después de la exposición internacional. La anciana propietaria de la fondita, quien había observado silenciosamente el crecimiento del movimiento desde su cocina, había documentado meticulosamente cada fase de desarrollo durante décadas de activismo comunitario. Su testamento reveló que había estado documentando casos de discriminación y abuso de autoridad durante más de 30 años, esperando pacientemente el momento adecuado cuando esta información pudiera ser